Esta es una demostración de cómo hacer o cómo crear una base de datos en la estadística versión 6.1. Cuando damos clic en el botón de estadística para ejecutar el programa, nos arroja la última base de datos que creamos o que abrimos. O en su caso, si es la primera vez que se ejecuta el programa, va a abrir una pantalla de una base de datos en blanca de 10 columnas por 10 renglones. Cerramos todo lo que esté aquí. Lo que vamos a hacer es crear una base de datos, y lo que vamos a hacer es darle clic en este icono de New o File New o Control N. Cualquiera de las tres formas es lo mismo. En este panel de control, para crear una nueva base de datos, un nuevo documento, tiene algunas pestañas que vamos a configurar, sobre todo esta de Spreadsheet, que es la tabla. Nos está pidiendo cuántas variables vamos a tener, y se recomienda colocar el número máximo de variables que tenemos en una encuesta o en un instrumento. Para este ejemplo vamos a usar 20. ¿Cuántos casos o cuántos sujetos van? Vamos a usar 30 sujetos. Y el nombre de la longitud del nombre de los casos, si lo vamos a usar. En este caso no se van a usar nombres de casos, sería anónima la encuesta. El código de missing data o de los datos perdidos es un número que identifica el sistema como dato perdido, dato no capturado, y es el negativo de 9999. Por default, el tipo de dato puedes tener varias categorías: es doble, texto, integral o de byte. Realmente cuando usamos esto es para incorporar números, entonces doble es el correcto. El formato de desplegado para la escala que se va a usar en las variables. Aquí hay una gran variedad de tipos de escalas que tenemos para las variables. Generalmente usamos el formato general y ahí lo seleccionamos. Todo esto lo podemos reconfigurar una vez que creamos la base de datos. Se puede cambiar todo esto. Y después nos pregunta el placement dónde va a colocar los resultados, o cómo es que va a explorar los resultados el sistema una vez que los ejecute. Si los va a poner en un nuevo libro de trabajo, o lo va a poner solos como una sola ventana standalone. Los ejecute, los coloca en una sola ventana. En este caso le ponemos ahí por default lo que está en standalone. El prefijo de la variable, aquí podemos cambiar cómo quiere que empiecen las variables. Lo dejamos así, y el nombre de la variable va a empezar en 1. En fin, dejamos todo como está por default. Lo único que cambiamos es la cantidad de variables que vamos a necesitar y la cantidad de casos. La pestaña de reportes, lo que vimos anteriormente en placement. Ya los reportes como tales, como quieres que los ejecuten, en el libro de trabajo o también en forma de standalone. Macros, así lo dejamos, es para automatizar los procesos, y el libro de trabajo nos está preguntando si el libro de trabajo, dentro del libro de trabajo colocamos la base de datos. Esto le decimos que no. Una vez que tenemos esto ya configurado, le damos a aceptar y aparece nuestra base de datos. Si se fijan, es de la cantidad que nosotros le especificamos, de 20 variables y 30 sujetos. Aquí ya está lista para capturar, para colocar los valores sujeto por sujeto, renglón por renglón. Algunas cosas que podemos hacer también cuando ya tenemos la base de datos, es colocarle los nombres en los encabezados a cada una de las columnas. Y esto lo podemos hacer de varias maneras. Para colocarle el nombre de
variables a nuestras columnas, nos vamos a vars o variables, le vamos a dar todas las especificaciones y aquí tenemos el nombre de la variable, el tipo, el código de missing data, la longitud y un nombre largo, la longitud en caracteres y un nombre largo de esta variable. Generalmente hay un nombre corto y un nombre largo. El nombre corto es un código que nosotros entendamos, un código que viene siendo un acrónimo, viene siendo un esquema que nosotros hayamos organizado, y el nombre largo viene siendo la delimitación operacional de la variable. Vamos a suponer que la primera es edad. La edad es de tipo doble y el long name o la etiqueta, el nombre largo, es la edad del respondiente en años. Si se fijan, es una delimitación operacional de nuestra variable edad, así como nosotros la medimos. Vamos a poner la otra. Al darle doble clic, vamos a poner la siguiente. Y así con cada uno de ellos vamos a ir cambiándole los nombres de acuerdo a nuestro trabajo. Si nosotros tuviéramos una lista ya de en un Excel o una tabla en Word, donde ya tenemos los nombres de las variables, simplemente nos la traemos de allá en el sistema lo seleccionamos, nos colocamos y le daríamos pegar en las variables y ya en lista todas las variables sin estarlas tecleando desde aquí. Pero esto es bajo el supuesto desde que desde su origen estamos creando la base de datos. Una vez que le damos OK, ya aparecen nuestros dos nombres de variables nuevas. Cuando ya se tenga toda la configuración, toda la estructura de la base de datos, lo que sigue es capturar encuesta por encuesta y que la base de datos sería renglón por renglón. Podemos capturar ahí todas las variables, una por una, renglón por renglón. Y ahí tenemos ya la base de datos, una vez que se termine de capturar, lista para ser procesada. No se olvide en cualquier momento que para descanso o terminar de capturar una encuesta, grabar la base de datos. Al grabarla nos va a pedir por primera vez dónde la queremos grabar y cómo se llama. En la parte de arriba tiene cómo se llama, cuántas variables y cuántos casos. Esto es cómo hacer una base de datos en el Estadística versión 6.1.